Francisco junto con el gran imán de Al-Azhar, pero no es un documento islamo-cristiano, es un documento abierto a todas las tradiciones religiosas y para toda la humanidad. Tenemos que continuar este trabajo no pensando o sospechando de que todo este proyecto de la fraternidad humana sea un proyecto de globalización como para pensar en crear una nueva religión. El cardenal Miguel Ángel Ayuso Guissot es un hombre claro, concreto, afable, detallista, sencillo y con un conocimiento profundo y universal de la realidad humana. Como él mismo confiesa, yo, misionero, nunca hubiera pensado que iba a acabar en la Curia Vaticana. El cardenal Miguel Ángel Ayuso es el prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso desde 2019 y a partir del famoso documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana se le conoce algo más. Es el primer cardenal en la historia de su congregación, los misioneros combonianos del Corazón de Jesús, y además es uno de los mayores expertos sobre el Islam de la Iglesia Católica. Situamos a Ayuso al nivel del cardenal Kurt Koch, conocido en este canal. Ambos llevan adelante una misión trascendental tanto para la Iglesia Católica como para la humanidad, pero se conoce y reconoce poco su labor. Ambos son los rostros católicos visibles del ecumenismo y del diálogo interreligioso, hombres eruditos y de enorme amplitud de miras. Gracias a su misión podemos analizar la geodoctrina católica, ecuménica y religiosa. La firma del documento sobre la fraternidad humana de Abu Dhabi y otras cuestiones acaecidas durante el pontificado del Papa Francisco han puesto sobre la mesa que el mundo católico desde el siglo XXI se encuentra dividido y que mira de reojo y con cierto recelo este tipo de actos. Así, dentro del catolicismo en torno al diálogo con el Islam y otras confesiones religiosas que no son cristianas, se han generado tanto corrientes de rechazo e indiferencia como otras entusiastas. El fenómeno, surgido hace relativamente pocos años en algunos sectores católicos de rechazo abierto al Concilio Vaticano II, mezclado con la constatación de que obispos y cardenales deforman la doctrina católica, provoca, con razón, temores y sospecha en parte de la feligresía católica. Postulan que la Iglesia Católica promueve el sincretismo y que deja de lado citar que la única fe verdadera enseñada por Jesucristo es la Iglesia Católica, como sacramento de salvación para la humanidad. El documento que fundamenta el diálogo interreligioso por parte de la Iglesia Católica es la Declaración Nostra Aetate, firmada por el Papa Pablo VI al concluir el Vaticano II, donde en su último párrafo afirma que la fraternidad universal excluye toda discriminación. En este sentido, recordamos a un referente indiscutible en la figura del cardenal Ensapalainga, cuyo lema episcopal es precisamente ese: a imagen de Dios nos creó. El cardenal Ayuso tiene clara su misión. De ver que como seres humanos y como creyentes somos capaces de transformar el mundo. Tenemos que estar siempre bien fundamentados en nuestra tradición religiosa, sin renunciar a nada. No podemos llegar a decir nunca que todas las religiones sean iguales. Caeríamos en un relativismo, en un sincretismo religioso. Lo importante de este mensaje que el Papa junto al Gran Imán nos han transmitido es no el de unificar, sino de reconocer que en el mundo hay muchas religiones y que humanamente hablando, no como creyentes, sino sobre todo como ciudadanos, viviendo en una única plataforma que es la de nuestra humanidad, nosotros trabajamos juntos para promover un mundo mejor. Todo este caldo de cultivo negativo mezclado con la realidad de la inmigración ilegal masiva en Europa y otros puntos de Occidente
desemboca en miradas de desconfianza sobre el diálogo interreligioso en medio de un mundo convulso donde, a juicio de los creyentes católicos, la Iglesia no está dando las respuestas necesarias a los grandes desafíos, particularmente en Occidente. Y de nuevo, el cardenal Ayuso diagnostica con claridad dónde ve él el problema. No me preocupa que vengan musulmanes, me preocupa que Europa y España hayan abandonado sus raíces cristianas. El cardenal Ayuso tiene razón. Occidente dejó de ser católica y cristiana hace mucho tiempo. La ideología globalista y las legislaciones en la mayor parte de Europa son radicalmente contrarias al bien como enseña el cristianismo. Pero tampoco se puede olvidar que la jerarquía eclesiástica evita hablar de la justicia y de la doctrina social de la Iglesia, que es el reclamo social y la justa crítica que subyace contra la jerarquía, porque a todas luces los políticos privilegian a la inmigración ilegal y desordenada, y la Iglesia no solo calla, sino que colabora. Parece que los obispos católicos europeos en general y los españoles en particular han asumido que efectivamente la sociedad dejó de ser cristiana hace muchos años y quizá por eso mismo el grito social de «vamos a dejar caer la civilización occidental cristiana» caiga en saco roto. La Iglesia opta por dar un paso al frente sin temor a que el cristianismo desaparezca de la sociedad europea, si bien no todos los cardenales de la Iglesia opinan igual, como vimos en los vídeos de los cardenales Sara Avelin y Cañizares. El cardenal Ayuso conoce muy bien estos sentimientos de suspicacia, rechazo e indiferencia, y también lo padece. Preguntado en una entrevista, ¿todavía encuentra cierta hostilidad a la propuesta de su dicasterio dentro de la Iglesia? El cardenal respondió: «Desafortunadamente, todavía me muevo en muchos ambientes donde hay enorme resistencia al diálogo interreligioso. He dado cursos entre el clero con ambientes muy difíciles, en misiones y reacciones horrorosas. Las preguntas son siempre un martirio, la resistencia es tremenda. Que si esto no puede ser, que si esto no es necesario, que si esto es perder el tiempo. He dado cursos a seminaristas que han sido una bomba con reacciones muy negativas, lo cual siempre me dejó muy decepcionado». Para seguir con su respuesta poniendo el ejemplo contrario. Recuerdo, por ejemplo, que fui también a un coloquio en una aldea del desierto sudanés con catequistas, gente de la parroquia y de la comunidad, y empezaron a aplaudir como locos. «¡Bravo, padre! Esto es lo que nos hace falta, esto es lo necesario para vivir». Y yo pensé, no sé por qué se quejan los que hacen desayuno, comida y cena cada día, y estos pobres te dicen que el diálogo interreligioso es una maravilla, que gracias a este espíritu, si conseguimos educar a la gente, unos y otros, van a poder hacer juntos la fila para poder coger el cubo de agua de la bomba. Pero conozcamos un poco mejor al cardenal Miguel Ángel Ayuso Guissot. ¿Quién es este sevillano que habla perfectamente árabe, francés, inglés e italiano? Don Miguel Ángel nace en 1952 en el seno de una familia numerosa. Es el quinto de 9 hermanos. Familia típica y normal en su vivencia católica. Siendo pequeño, le dijo a sus padres que quería ir al seminario. Estos le dieron permiso a regañadientes, estuvo tan solo un año, porque sus padres le insistieron en que primero debía terminar estudios universitarios. Salió del seminario menor y, acabado el bachillerato, entró en la universidad donde estudió Derecho. A los 21 años ingresó en la congregación de los misioneros combonianos del Corazón de Jesús. Esto le llevó a Valencia y a Santiago de Compostela para formarse como sacerdote y misionero. En la biografía del cardenal Ayuso destacan algunos factores que no hemos encontrado en otros cardenales. En 1980 recibe la ordenación sacerdotal. Marchó a Roma para especializarse en la lengua árabe y en estudios islámicos en el PISAI, que es el Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos. Más tarde pasó más de 20 años como misionero en Egipto y en Sudán, donde además de ser párroco, destacó por su labor como catequista y como docente, sin olvidar que se involucró en salvar vidas y en atención a refugiados durante la guerra civil entre Sudán del Norte y el Sur en el año 2003.
Debió sacar tiempo de debajo de las piedras porque no pasa desapercibido que presentó su tesis doctoral casi 20 años después de haber culminado sus estudios. Así, en el año 2000 se doctoró por la Universidad de Granada en Teología Dogmática con el título El Islam desde el púlpito, un estudio de la predicación islámica en Jartum. Siendo misionero, precisamente acaba en Roma por destacar en los estudios, en la enseñanza y en su conocimiento profundo del Islam. En el año 2006 le reclaman en Roma y, según parece el Pisai, pasaba por algún tipo de crisis y el Papa Benedicto lo llamó para que fuera el jefe de estudios y un poco más tarde fue el rector del Pontificio Instituto. Cuenta con algunas publicaciones en colaboración con otras personas. Poco a poco se fue dando a conocer a las altas instancias y pasó a formar parte del dicasterio del diálogo interreligioso, convirtiéndose en la mano derecha del famoso cardenal Turán, que nos sonará porque fue el encargado del último Habemus Papam. Annuncio vobis Gaudium Magnum, Habemus Papam. El cardenal Turán, en el momento del anuncio, ya estaba bastante enfermo. Don Miguel Ángel habla de él casi con reverencia y con muchísimo cariño. Afirma que fue su gran maestro y el verdadero artífice del documento de Abu Dhabi, tras más de 11 años de diálogos, encuentros y trabajos con líderes del mundo musulmán. La tarea la completó el cardenal Ayuso una vez fallecido Turán. En 2016 es ordenado obispo, eligió como lema episcopal Secundum Misericordiam Tuam, según tu misericordia. 3 años más tarde, sin lugar a dudas, el 2019 fue su año. Nombrado prefecto del dicasterio para el diálogo interreligioso. Meses después se firmó el documento de Abu Dhabi y un poco después el Papa lo eleva a cardenal, en el consistorio del mes de octubre. Comenta el cardenal que quien le avisó fue el comandante de la Guardia Suiza, porque él ni se había enterado del anuncio del Papa, y que de inmediato comenzó a recibir felicitaciones de todas partes del mundo. Ese mismo año, como hemos referido anteriormente, se firma el documento de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana. Hay un elemento que quizás sea poco conocido por la mayoría. El documento se firmó con la autoridad suní. La mayoría del mundo islámico es de la rama suní, pero no con la rama chií, que está más presente en Irán e Irak. El cardenal explica que estuvieron representantes chiítas presentes con quienes también se lleva trabajando mucho tiempo, pero que sin embargo las evidentes disputas dentro del propio Islam aconsejaron hacerlo de esta manera. La esencia de un corazón misionero como es el del cardenal Ayuso nos ayuda a conocerle mejor. Él afirma: el diálogo interreligioso es un diálogo de salvación, para añadir: el futuro de la humanidad pasará por el diálogo intercultural e interreligioso. Si bien hay un aspecto esencial que no se comenta, la Iglesia Católica sí es consciente de que nos hallamos en los últimos tiempos antes de la llegada definitiva del Salvador. Se exige a la Iglesia que se hable más abiertamente de esta realidad, porque tratar de disociar y separar la historia de la Iglesia Católica del devenir histórico de la humanidad supone un tremendo error, y quizá en esa clave es como hay que ver la importancia de la misión de la Iglesia Católica, que es madre y maestra tanto en el ecumenismo como en el diálogo interreligioso, porque no parte directamente del mensaje de Jesucristo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, sino que esta misión sienta las bases para que la humanidad se una bajo la ley natural y en todo lo bueno que tenemos en común, aceptando la existencia de un Dios creador y Padre. Por lo que hemos conocido al cardenal, en su perfil se destacan varios aspectos. Es una persona incansable, infatigable en el mensaje que sabe que debe transmitir por misión. Además, es un hombre muy claro, doctrinalmente hablando. Es cierto que por su misión sus mensajes son de otra índole, a diferencia de la mayoría de los cardenales, pero con vistas al cónclave y la confianza que puedan tener los católicos en este cardenal, su doctrina y coherencia con el magisterio es absoluta. Siendo enviado del Papa en la celebración de los santos Cirilo y Metodio, por ejemplo, habló en Bulgaria de la importancia del papado en la Iglesia Católica. Es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los obispos como de la multitud de los fieles, dijo,
como señala el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, en otra ocasión se lamentaba de que nadie hace caso al Papa. Decía, da la impresión de que el único que está trabajando por la paz es el pobre Papa y que no le hace caso a nadie. La oratoria no es el punto fuerte del cardenal. Sus contenidos son muy buenos, como sus homilías. Se expresa con claridad y sin dar margen a ambigüedades, pero su expresión oral es más bien lenta y poco dinámica. Es una persona muy cercana y con detalles de caridad constantes, como cuando envió en medio de la pandemia una carta a una de las 4 cofradías de las que él mismo forma parte, a la cofradía de El Baratillo, donde él es hermano desde hace más de 50 años, o como cuando un periodista se topó con él saliendo del agua en una playa al sur de España y le concedió una entrevista sin problemas, hablando de lo humano y lo divino. El cardenal suele pasar unos días con su familia, pero él se aloja en un convento franciscano. Ese detalle ya nos habla de un hombre que aprovecha el descanso para orar y convivir, o como cuando un joven le hizo llegar a través de un sacerdote que le admiraba profundamente por su labor del diálogo con otras religiones, y el cardenal le devolvió el agradecimiento en un vídeo grabado. Además, donó su cruz pectoral de cardenal a la Hermandad de Jesús del Gran Poder. Todo esto nos habla de una personalidad desprendida, disponible, cercana y querida, y es sabido por todos que es del Betis, es un gran amante del fútbol. Debe tener un repertorio de anécdotas que complementarían varios libros. En una entrevista comentaba: recuerdo que siendo sacerdote misionero, visité una aldea en medio del bosque en Mozambique y pregunté si había musulmanes. Me dijeron que no me preocupase por eso, pero finalmente descubrimos que había un musulmán que vivía en el campo. Fuimos a saludarlo y no se me olvidará con qué alegría me dio las gracias por el mensaje que cada año se lanza desde el Vaticano de felicitación por el Ramadán. Allí, en lo más profundo de la selva, saltó la liebre. A veces se hacen cosas casi por inercia y no percibimos que esa constancia tiene un gran valor para mucha gente. Estar unidos en el diálogo, o al menos un poco menos divididos, es un testimonio necesario. En relación con su trabajo, vemos que es un hombre con una claridad meridiana sobre su cometido. En otra entrevista comentaba: recuerdo que me pidieron que interviniera en un foro sobre la Carta de Medina y les dije: renueven la declaración y otorguen ciudadanía de pleno derecho a todos los vivientes. En 2008 participé como consultor en el Sínodo de Medio Oriente y los patriarcas católicos decían: nosotros no queremos ser aceptados o tolerados, queremos ser ciudadanos de pleno derecho, ya que hacemos el servicio militar, cumplimos con nuestras obligaciones y con nuestras leyes como el resto. Del cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot podríamos comentar muchas más cosas de relevancia. Es un hombre de corazón misionero, con un conocimiento profundo de la realidad humana y del mundo de hoy, con un amor sincero por la salvación de las almas y por la Iglesia Católica. Participará por primera vez en su vida en un cónclave, el próximo. Ego Michaelangelus, Sante Romane Ecclesiae, Cardinalis Ayuso Guixot. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.